Bendición antes de la lectura de la Torá. ברוך את יהוה המבורך. ברוך יהוה המבורך לעולם ועד. ברוך אתה, יהוה, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, יהוה, נותן התורה. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro, y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones, y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Quinta Aliyá. Berechit. Pasuk 3 Perek 22. Al Pasuk 4 Perek 26. Berechit. Pasuk 3 Perek 22. Al Perek 24. Y dijo Yahweh, Elohim. He aquí. El hombre es como uno de nosotros, conociendo lo bueno y lo malo, ahora, para que no alargue su mano. Y tome, también del árbol de la vida, y coma, y viva, para siempre. Y lo envió Yahweh, Elohim, del jardín del Edén a trabajar la tierra, Adama, de la que fue formado. Y expulsó al hombre. Y puso al este, del jardín del Edén, querubim, y la llama de la espada, que daba vueltas, para guardar el camino del árbol de la vida. Berechit. Pasuk 4 Perek 1. Al Perek 26. Y el hombre conoció a Java, su mujer. Y concibió ella, y dio a luz a Caín. Y dijo ella. He producido hombre, para Yahweh. Y continuó para dar a luz a su hermano Ebel. Y fue Ebel, pastor de ovejas, y Caín era trabajador de la tierra, Adama. Y fue después de días. Y trajo Caín del fruto de la tierra, Adama, ofrenda para Yahweh. Y Ebel trajo también de los primogénitos del rebaño, y de los más selectos. Y clavó la mirada Yahweh a Ebel, y a su ofrenda. Y a Caín, y a su ofrenda, no clavó la mirada. Y se encolerizó Caín mucho. Y decayó su rostro. Y dijo Yahweh a Caín. ¿Por qué hay celos en ti? ¿Y por qué decayó tu rostro? Ciertamente, si haces lo bueno, serás levantado. Y si no haces lo bueno, a la puerta el pecado yace, y para ti su deseo. Y tú dominarás en él. Y dijo Caín a Ebel, su hermano. Y ocurrió que cuando estaban en el campo, se levantó Caín contra Ebel su hermano, y le mató. Y dijo Yahweh a Caín. ¿Dónde está Ebel, tu hermano? Y dijo. No sé. Guarda de mi hermano, soy yo. Y dijo. ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano da gritos desgarradores a mí desde la tierra, Adama. Y ahora, maldito tú de la tierra, Adama, que abrió su boca para tomar la sangre de tu hermano de tu mano. Porque la tierra que trabajas no continuará dándote su fuerza a ti, oscilante y errante, serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh. Grande, mi perversidad, para llevar. He aquí. Me expulsas hoy, de sobre la faz de la tierra, Adama, y de tu rostro estaré escondido. Y estaré, oscilante y errante en la tierra. Y será, que cualquiera que me encuentre, me matará. Y dijo a él, Yahweh. No será así, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será vengado. Y puso Yahweh a Caín una señal, para que no lo matara a él, cualquiera que lo encontrare. Y salió Caín de la presencia de Yahweh, y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y concibió, y dio a luz a Hanoch, y fue construyendo una ciudad, y la llamó el nombre de la ciudad, como el nombre de su hijo, Hanoch. Y le nació a Hanoch, Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael,
Y Metusael engendró a Lemej. Y tomó para sí Lemej 2 mujeres, el nombre de una Ada, y el nombre de la segunda Tzilá. Y dio a luz Ada, a Yabal. Él fue padre de los habitantes de tienda, y ganadero. Y el nombre de su hermano, Yubal. Él era padre de todo tañedor de arpa y flauta. Y Tzilá, también ella dio a luz a Tubal Caín, forjador de toda herramienta de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín, Naamá. Y dijo Lemej a sus mujeres, Ada y Tzilá: escuchad mi voz, mujeres de Lemej. Oíd mi dicho, que hombre maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Sí, 7 veces es vengado Caín. Lemej, 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su mujer. Y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set. Porque me concedió Elohim otra simiente, en vez de Ebel, que le mató Caín. Y a Set también le fue nacido un hijo. Y llamó su nombre Enoch. Entonces, empezó a invocar el nombre de Yahweh. Like. Bendición después de la lectura de la Torá. ברוך אתה, יהוה, אלוהינו, מלך העולם, אשר נתן לנו את התבורה שלו, תורת אמת, ושהטמיע בתוכנו חיי נצח. ברוך אתה, יהוה, נותן התורה. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro, y Rey del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá,